En este programa nos hemos hecho cargo de un tema fascinante que tiene que ver sobre, primero, el Triángulo de las Bermudas, habiendo uno aún peor donde desaparecen barcos y aviones, que es el Triángulo del Dragón. Aunque usted no lo crea, los que acabo de mencionar son tan solo dos de un total de 12 triángulos de la muerte que han sido detectados en nuestro planeta. Hoy día vamos a revisar otros completamente diferentes, donde por cierto han desaparecido barcos y aviones de guerra, donde se han hecho investigaciones, pero que son considerados como zona prohibida. Primero vamos con el famoso Triángulo del Pacífico Norte. Esto se encuentra en la isla Aleutiana, en Alaska, Estados Unidos. Triángulo que se extiende por el mar de Bering en la península de Alaska y la península de Kamchatka. Como siempre, obviamente la menciona nuestro querido Haroldo Maciel. Sí. Atención, señor director, estamos haciendo a través de Google Earth la cercanía. Ahí está prefigurado una gran cantidad de territorio marítimo, ¿Ya? donde aviones y barcos hoy por hoy evitan pasar por ahí, puesto que han habido misteriosas desapariciones. Y estoy hablando de incluso buques de guerra, muy importante. Buques también. Sí, señor, y aviones también. Siempre tiene que ver con mar, en lugares marítimos donde pasan estos triángulos. Algunos son de tierra, amiga mía. Sí. Algunos ocurren en plena tierra. Sin embargo, los más peligrosos, porque todo esto parece indicar que hay ciertos puntos energéticos en la tierra de que finalmente genera algo que nadie puede controlar. Hay uno en Chile que lo veremos, pero primero vamos, ¿qué ocurrió en este triángulo en Alaska? Atención. Here, in the summer of 1945, 14 crew members of the United States Army transport Delaroth reported seeing what they believed to be a large UFO emerge from the waters near the island of Adak. It's reported that a round object that appeared dark against the setting sun at the time actually rose up vertically into the air and then circled the boat 2 or possibly 3 times and was visible for about 7 or 8 minutes before it vanished. Atención, amigos míos, Andrew Collins, investigador, él cuenta que en una de las tantas ocasiones raras que ocurren dentro de este triángulo, ¿cierto?, en Alaska, apareció un objeto redondo, oscuro, ascendió verticalmente en el aire y entonces rodeó al barco 2 o posiblemente 3 veces. Fue visible durante unos 7 u 8 minutos, tiempo más que suficiente para los expertos en este caso notar que lo que estaban viendo no era nada construido en la tierra. Y atención, amigos míos, porque como le había dicho, un barco también había desaparecido en este mismo lugar. Este es el USS Warden, ahí lo estamos viendo, que se hundió de manera absolutamente inexplicable el 12 de enero del año 1943. Y luego el avistamiento que ustedes pudieron observar, hecho de manera recreación, fue en el año 1945, ambos casos en plena Segunda Guerra Mundial. Obviamente, al comienzo dijeron, quizás fue derribado, bombardeado, producto del escenario que estaba viviendo el planeta, pero cuando fueron a investigar se dio cuenta de que nada obedecía a causas bélicas o de la guerra, sino que derechamente estos casos se sumaron a los tantos misterios sobre este triángulo, uno de un total de 12 en el mundo, que obviamente pueden ser más mortales que el de las Bermudas y el de Dragón. Ajá. Sé que de repente se pueden atribuir como a que fueran piratas, cuando la gente no sabe qué responder. Pero imagínate, piratas jamás se lanzarían contra un buque de guerra. No, claramente. Imposible, salen perdiendo. Piratas Y después de ver modernos, esa forma que estaba girando también es más difícil aún poder pensar que son piratas o que es otra cosa. Absolutamente, y cuando además son testigos, estas personas entrenadas con este 8 objeto que minutos. sale del mar. Hasta ahora, hasta lo que tengo entendido, el hombre no ha podido construir algo que navegue bajo la superficie marítima y que además vuele, amigos míos. Y menos con forma de disco sin emitir ruido, y que en esa ocasión estuvo 7 y hasta En 8 mucho minutos tiempo a vista y que se paciencia. Pudieron verlo con absoluta claridad. No es el único, hoy día revisando otros triángulos. La mayoría conoce el Triángulo de las Bermudas y el Triángulo del Dragón. Sí, son los más conocidos. Pero existen 10 más, amigas mías. Uy, guau. Como el Triángulo de Alborán. Esto está en Almería, España. Lugar donde han desaparecido numerosas embarcaciones y aviones, es evitado, como les comentaba, en las rutas por la Armada y la Fuerza Aérea Española. ¿Por qué? Porque incluso con todo el poder bélico que la madre patria detenta, ni siquiera se atreve a asomarse por ahí, ya que las desapariciones no se pueden explicar. Gracias a Google Earth, volvemos a marcar eso.
De hecho, siempre las dimensiones, tanto como el dragón de las Bermudas y en este caso el de Alborán, son una gran cantidad de territorio marítimo. Tú nos decías, Salfate, que este territorio era restringido o evitado de alguna manera por la Fuerza Aérea Española y por la Armada. Por supuesto. ¿Y los vuelos civiles? ¿Por qué ha ocurrido? Bueno, algunos, ¿No mira, se les advierte? se les advierte, pero hay que entender lo siguiente, fíjense, que muchos de estos lugares no es algo de que indefectiblemente cuando tú pases por Claro, ahí no. va a ocurrir algo. No. Pero la cantidad de eventos extraños que han sucedido finalmente los colocan, figuran en el mapa como un lugar de cuidado. O sea, pero sin mejor embargo los evitar. vuelos comerciales, al igual que en el Triángulo de las Bermudas, siguen transcurriendo por encima de este territorio. ¿Eso es entre España y África? Claro. Exactamente. O sea, es como Miguel. para Marruecos. Pleno mar Mediterráneo. Pero ahí hay mucho tráfico, que yo supiera, de barquitos pequeños. Por supuesto, sin embargo, gran cantidad de Comercio. desapariciones también que finalmente no se puede vincular a nada que se pueda aplicar tan fácilmente. O sea, Finalmente es lo preferible- dejan en la incógnita absoluta. Es preferible evitarlo, porque Es- para que te vaya a poner en riesgo gratuitamente. Exactamente. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, con este avión antisubmarino, vale decir, Antisubmarino. equipado a lo máximo, finalmente, para, obviamente, atacar estos barcos que van por debajo del agua. Ese avioncito que está ahí desapareció completamente en el año 1969. El radiotelegrafista del avión envió un último mensaje antes de desaparecer: vamos hacia un gran sol. Ojo, ¿por qué estoy dando ese dato? Porque muchas veces, por ejemplo en el Triángulo de las Bermudas, cuando aviones o barcos, antes de desaparecer, para no ser encontrados nunca más, ¿Ya? comienzan todavía a transmitir, dicen, nos perdimos, los sistemas de navegación están completamente vueltos locos. Sin embargo, el paisaje que me rodea no se parece al que estoy acostumbrado. Ya hablan de soles de otros colores, Ah, ya de comienzan a ver animales. cosas distintas. Es como si aparecieran en otro lugar. Que Por eso digan, se habla- veo solo agua, ¿no? por ejemplo, se hablan, por ejemplo, de puertas interdimensionales. Como entrar en un este portal, caso, claro. este avión antisubmarino, cuando estuvo a punto de desaparecer, nunca más encontrado, decía, me estoy acercando como una especie de sol, ¿vale? Es decir, está de alguna manera siendo testigo de un gran disco de fuego al cual él se introduce en el mismo. O sea, como absolutamente. la teoría de que Exactamente. la Tierra es hueca. Bueno, fíjense que se hizo una larga investigación respecto a este caso y alguno de los más tremendos investigadores al respecto dijo lo siguiente. Joseph Guijarro, que lo hemos citado más de alguna ocasión, dice: en un artículo publicado en la revista del Ejército del Aire se cataloga esto como un caso inexplicable. No es el único, porque en este mismo artículo cita que 2 meses antes, el 15 de mayo, otro avión con similares características también desapareció sin dejar rastro alguno. E insisto, este hombre logra transmitir una señal antes de desaparecer. Dice, no entiendo, pero me estoy acercando a algo que parece ser un gran sol. Otro sol, que obviamente figura en el firmamento y donde él parece fundirse con él y para nunca más volverse a ver. ¿Cómo andamos por casa? También tenemos un triángulo Acá de también. alta peligrosidad en nuestro territorio ¿A qué nacional. ¿En qué lugar? Obviamente, esto es el famoso Triángulo de Cerro Moreno. Lugar Antofagasta, en Chile, se han registrado alrededor de 10 accidentes de desapariciones extrañas de aviones. Atención, amigo mío, tenemos el triángulo que ahí figura en nuestro territorio nacional. Será demarcado de inmediato una vez gran cantidad. igual Y usted me no pasa preguntaba, esto además circunda no solo territorio marítimo, Claro. sino también Terrestre. tierra firme. ¿Qué dijeron? Obviamente el 12 de abril del año 2002, lo siguiente. Señor director, dice ahí, el Triángulo de las Bermudas chileno, así como lo anunció Terra.cl. La mayoría de los reportes indican problemas en las comunicaciones, pero además en esta zona se producirían una serie de alteraciones en el altímetro, brújula magnética, brújula giroscópica, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Que los instrumentos de navegación, tanto aviones o de barcos cuando están en la parte obviamente oceánica, ¿Ya? comienzan a fallar. Hay como una vuelven especie locos. de magnetismo claramente que, Como que no las personas reconoce se nada, pierden. ¿no? Y ahí es cuando obviamente entran a confundirse. Me encantaría saber cuáles son las características que tienen que juntar estos lugares para ser llamados un triángulo. ¿Qué pasa ahí? ¿Es porque se desaparecen? ¿Es porque cambian el tema magnético? ¿Cuáles son las características para que tú puedas decir esto es un triángulo?
todas las anteriores. Finalmente, cuando tú comienzas a clavar todos los casos que han existido, parece ser que la forma de un triángulo Casos es donde se repetitivos, determina. eso es en el fondo. Absolutamente, claro. Y que obviamente no tiene una explicación porque aviones se pierden, barcos también, pero finalmente son encontrados. ¿Y afecta? No es el caso de este. Perdón, Salfa, ¿afecta algún tipo de altura de navegación? O sea, si un avión va volando a 5.000 pies. Muy buena o a 10.000 pregunta. pies, No, igual- no, amigo mío, tiene que ver con un terreno infinito que al parecer se propaga fuera de la estratosfera. Perfecto. De hecho, respecto a estos triángulos de la muerte, que hay dos en el planeta Tierra, siendo el de Bermuda y el Dragón el más conocido, es que al parecer esta energía se traspapela más allá de la atmósfera del planeta mismo. Vaya. Pareciera Como que te que... chupara, te envolviera, te Algo llevara así. así como... Entonces ahí es donde entra la teoría de los portales y todo lo demás. Ahora, algunos piensan que si son portales, una tecnología superior podría ocuparlos para entrar y salir del planeta en un Wow. abrir y cerrar de ojos. Impresionante. De hecho, en este triángulo de Cerro Moreno, en nuestro país, Chile, fíjense que fue captada la siguiente foto. Lo que ven abajo es una pista de aterrizaje. creo. Más abajo, a la altura de la montaña, un avión que está despegando y que ya solamente lo vemos cómo se pierde en el horizonte. Y arriba, a no dudar, pasando todas las pruebas existentes, un objeto volador no identificado que parece que acababa de ingresar a este territorio, que aparece de repente y de manera espontánea y que luego se dirige a, digamos, a un destino desconocido. Que es fuerte porque se repite también con el que vimos anteriormente, que había estado dando vueltas alrededor del barco durante 8 minutos. De O sea, alguna está manera. presente en estas zonas que son... Absolutamente. Entonces, aquí viene la pregunta que todavía no podemos responder. Se encuentra una gran cantidad de avistamientos, ¿cierto?, de experiencia ufológica, porque hay algo ahí que los ovnis les interesa o porque estos lugares lo utilizan para transportarse como una forma de portal. Ahora, hay una otra teoría, no menos interesante, que dice que debajo de estos lugares hay bases extraterrestres o bases con alguna tecnología que desconocemos, que incluso hasta podríamos decir construida por el hombre, pero que aún no la han revelado. ¿Qué puede ser?